Analizar qué impacto ha tenido, qué impacto en la imagen del presidente ha tenido este episodio, el CryptoGate, que tuvo mucha repercusión mundial y también aquí en Argentina. Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, consultor, que realizó una medición sobre este impacto. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. Marcos, ¿cómo estás? Un placer como siempre. Bien, muy bien, Gustavo. Bueno, la primera conclusión es que el periodismo político mal, ¿no? En la medición. Pero, Gustavo, ¿qué impacto tiene entre la gente este CryptoGate? ¿Es algo que le pega en la imagen del presidente? ¿Le pega de lleno o es un impacto muy limitado? Sí, sí, le pega, pero déjame ver con este pie que me has dado, ¿no? Déjame decirte, yo no coincido con que el periodismo político en la Argentina es poco serio. En realidad yo considero que hay mucho que es poco serio, sobre todo pensando en la entrevista, ¿no?, que el presidente le dio a Johnny Viale. Creo que ahí Sí. queda muy marcado a qué se estaba refiriendo la gente en la encuesta. Sí creo que esta es una enorme oportunidad para que medios gráficos, radiales o televisivos profundicen su buen periodismo. Y esto Claro. lo estamos viendo en El Puntal, lo estamos viendo en La Voz del Interior, lo estamos viendo fundamentalmente en La Nación, donde la cobertura que le dan a este tema es realmente sorprendente. Sí, hay muy buenas coberturas y muy serias, Gustavo. Como hacía mucho no se veía, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, yo creo todavía que hay una muy buena oportunidad de hacer periodismo serio, así que vale el pie que me diste para aclararlo. Ahora, yendo a lo del CryptoGate, hay elementos para pensar que el gobierno nunca estuvo preparado para una crisis, ni esta ni otras. Creo que la falta de expertise, la falta de rodaje, la falta de haber gestionado algo antes, conspira contra la forma de salida de esta crisis en el gobierno. Fíjate que cuando a un gobierno se le cuestiona la transparencia, cuando ya empiezan a circular rumores de coimas para acceder o al presidente o a las políticas que genera el presidente, o cuando hay sospecha de financiamiento ilegal de las actividades políticas, bueno, los gobiernos de alguna manera están obligados, se invierte la carga de la prueba y están obligados a demostrar con transparencia que esto no es así. Yo todavía recuerdo muy bien cuando el presidente Milei le reclamaba a las universidades con el tema de las auditorías, cuando usaba el argumento de quienes no se dejan auditar es porque están sucios, son unos chorros, ¿no? Eso dijo Milei. Sí. Imagínate ahora defendiendo que no lo puedan auditar por el tema del CryptoGate. Y yendo a esto, al CryptoGate, yo te diría, preguntamos a la gente si estaba al tanto, si tenía información. Bueno, casi el 87% nos dijo que sí, que tenía información. Le preguntamos si esta era la crisis más importante del gobierno Milei. Casi el 64% nos dijo que era la crisis más relevante. Le preguntamos si había habido estafa o no. Y un 60% nos dijo que había habido estafa. Le preguntamos incluso, mirá, si creían, si era creíble o no, que Karina Milei hubiese cobrado coimas por la difusión o la promoción de esta criptomoneda por parte de Javier Milei. Y te diré que casi un 55% de los entrevistados contestó que era creíble. Así que el impacto, a ver, desde mi humilde punto de vista, no es en la imagen, o sí, pero fundamentalmente es en la credibilidad de la palabra presidencial. Básicamente, ¿por qué? Porque nos habilita, Marcos, a una pregunta retórica. Ujú. Que vos sabrás, una pregunta retórica no tiene respuesta o tiene múltiples respuestas. Claro. Escuchá, ¿no será que la economía real del país está siendo manejada de la misma manera que manejó el gobierno el CryptoGate? Claro. Es una pregunta pertinente para hacernos desde los medios, desde el análisis político, desde los factores de poder, desde el círculo rojo, desde los acreedores, desde el Fondo Monetario. Creo que ese es el tema central hoy, ¿no? La pérdida de confianza del gobierno en un tema que supuestamente ellos eran especialistas. Y el gobierno Entonces, elige el mal menor ahí, Gustavo, ¿no? Porque ¿qué trata de imponer? Bueno, el presidente fue un ingenuo, un entusiasta y por lo tanto difundió una criptomoneda que terminó en estafa, pero no es parte de la estafa ni cometió un delito. Cualquiera de las dos alternativas es grave, pero el gobierno terminó inclinándose por la menos grave. ¿Cuánto de credibilidad tiene la explicación del gobierno? muy baja. Fíjate que nosotros probamos cada encuadre narrativo que tiró el gobierno en medio de esta crisis,
Por ejemplo, el primero fue: no tuiteé como presidente, tuiteé como ciudadano, ¿verdad? Y casi un 60% dice que no, que Milei tuiteó como presidente, no como ciudadano. Claro. Cuando le preguntamos a la gente, ¿te gusta el Milei influencer o el Milei presidente? No, Milei debería dedicarse a ser presidente, 83%, y dejar de ser influencer. Digo, yo creo que el gobierno, insisto con la idea de no estar preparados para una crisis, porque desde el viernes pasado a hoy han intentado todo, están probando a ver qué cosa es la que prende y eventualmente han cambiado los ejes de la discusión política, pero hay algo que no están pudiendo lograr, que es la sospecha sobre Karina Milei. Creo que ahí está el tema central y el gobierno tiene que producir eventualmente, en algún momento, alguna respuesta, ¿no? Porque a partir de ahora, toda la palabra presidencial, todos los hechos de este gobierno van a ser mirados desde otro lugar, con una doble lupa, ¿no? Gustavo, pues esto puede ser un antes y un después. Hay muchos que dicen, bueno, esta es la foto de Alberto en la fiesta mientras había cuarentena. Digamos. Después de eso cambió la imagen del presidente. ¿Esto puede ser el mismo episodio? Es muy difícil que sea lo mismo. Es otro contexto, es otra sociedad la Argentina en este momento, es otro modelo de poder. El mileísmo es una cosa bien distinta a lo que había antes. Déjame decirte que para mí la clave está en la sociedad, no tanto en Milei, porque probablemente el gobierno vuelva a su esquema, vuelva a su estilo, ¿no? De hacer cosas sin dar explicaciones. Lo hizo con el Banco Nación, ¿no? Con la privatización del Banco Nación por decreto a las 12 de la noche. Digo, no le importan las consecuencias, avanza, no le importa si es legal, ilegal, si está bien hecho, si está mal hecho. Desde esa perspectiva yo te diría que aquí lo que cuenta es más cómo reciba la sociedad las acciones de este gobierno. Y ahí, en ese punto, hay quienes dicen que el voto moderado es insignificante, que Corea del Centro, viste, a los efectos electorales son 10, 15 puntos nada más y que no definen. Error. Yo te voy a decir que ese es el porcentaje electoral en la Argentina que inclina la balanza para un lado o para el otro. Es el voto moderado el que hace presidentes en la Argentina y el que genera derrotas presidenciales. Así que yo no estaría tan seguro de no trabajar el voto moderado. Habrá que ver todo el tiempo que falta para octubre, vamos a tratar de velar un poco esta incógnita. En principio debo decirte que el gobierno cuenta con ventaja, porque la oposición está fragmentada, la oposición está rota, no hay olor a que haya una alternativa, a pesar de que hay una opinión mayoritaria en contra del gobierno nacional, todavía ese clima opositor no tiene representación política. Claro. Y ante la fragmentación debemos ser objetivos y decir, bueno, la chance que el gobierno de Milei pierda la legislativa de octubre es bien baja. Gustavo, muchísimas gracias como siempre, es un gusto hablar con vos. Igual, abrazo. Gustavo Córdoba, consultor político de Suban Córdoba y asociados, con esta lectura que hicieron de la imagen pública del gobierno de Milei